Buenos Diario. días a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Vamos de inmediato por la situación del tiempo, 7:40, lo que nos preocupa a todo el mundo, ¿no? Y ahí sí, en verdad, a todo el mundo, todo el planeta. El conflicto que lleva Rusia con Ucrania ha venido sin duda alguna a tener este malestar y esta preocupación, bananos, rosas, camarón, etcétera, y por supuesto el atún. ¿Cómo está en el lado suyo, ingeniero? Hay preocupación también porque exportamos hacia Rusia, Ucrania y otros países. A ver, primero lo que usted acaba de decir, o sea, el Ecuador es un país que necesita, por su economía dolarizada, necesita potenciar y desarrollar aún más sus exportaciones, ¿no? En el caso de las exportaciones no petroleras, Ecuador tiene un portafolio de 6 productos: banano, camarón, cacao, café, rosas y pesca, que exporta al mundo, y en este momento 3 de ellos están siendo afectados severamente: banano, camarón y flores. En el caso de la pesca, le debo decir que el año pasado las exportaciones hacia Rusia fueron 32 millones de dólares. Puede sonar una cifra pequeña, pero lo importante es que ese era un mercado nuevo que iba creciendo. Y más aún cuando vemos que, por ejemplo, Rusia es un importador de 703 millones de dólares al año en productos de pesca, de los cuales el 68% es un producto que aquí lo podemos, lo tenemos a disponibilidad en el mar y lo podemos hacer bien, que es la caballa congelada. Sí nos preocupa, digamos, lo que está ocurriendo, porque en este momento hay un sector de armadores pesqueros y de plantas que se dedican a la producción de ese producto en particular y no están pudiendo hacer sus envíos. El otro producto que se envía a Rusia es la merluza congelada. Igualmente, en este momento está eso interrumpido. Entonces, hay un impacto puntual que podría, comparado con lo que le está pasando al banano o a las flores, podría ser considerado menor. De todas maneras son 32 millones de dólares, que es mucho dinero, pero sobre todo el problema del potencial era un mercado que veníamos creciendo antes de la pandemia, y después de la pandemia hemos venido creciendo sostenidamente ahí en ese mercado, y hoy por hoy eso está interrumpido. El problema logístico es serio, muy serio. Poder conseguir un espacio en una de las navieras, un contenedor para poder enviar esta pesca, porque es pesca congelada, se vuelve muy complicado. Así que así están las cosas por el momento. También hay una posibilidad de exportar conservas, que estábamos trabajando en el tema, pero hoy por hoy eso está detenido, lamentablemente. ¿Tienen entonces una estrategia, un plan B? Porque siempre la empresa privada es muy interesante, está un paso adelante. ¿Han recibido de alguna manera también asesoramiento, ayuda de parte del Estado? A ver, nosotros tenemos la buena, digamos, fortuna, por decirlo así, de que siempre, no ahora, siempre hemos podido trabajar muy cerca con el sector público. Esta dinámica público-privada siempre la hemos privilegiado y siempre la hemos mantenido. No hemos hablado en particular de lo que está ocurriendo en este momento en Rusia, pero, por ejemplo, fíjese usted cómo son las cosas. Por la crisis mundial que se dio ya desde la pandemia, hemos podido recuperar una gran parte del mercado de Sudamérica, por ejemplo, porque los asiáticos, que nos competían y nos competían bastante bien, porque ellos tienen otras estructuras de costo allá, habían podido llegar con producto acá, a esta parte del mundo, a Sudamérica, en mejores condiciones que las nuestras. En este momento, por los fletes, hemos recuperado. Entonces, la estructura de las exportaciones antes era más o menos 62-63% Europa, un 18% era Sudamérica, un 14% era los Estados Unidos, y por ahí había otros mercados. Hoy por hoy Sudamérica ha subido a más del 24%. Europa ha caído un poco, pero no es que hemos dejado de exportar menos. Lo que pasa es que en el componente Sudamérica ha crecido. Entonces, gracias a Dios estamos pudiendo vender nuestra producción bastante bien. Y aquí se da otro punto importante. Fíjese usted, Rusia es un gran productor de urea y de fertilizantes, potasio y una serie de cosas. El otro día leí un artículo y se prevé una crisis alimentaria en el mundo,
porque como no está llegando los fertilizantes a los lugares donde tienen que llegar los países que necesitan este componente para hacer más productivas sus tierras, etcétera, se prevé entonces está llamado, mire usted, está llamado el atún en conserva, está llamado a crecer, porque esta es una proteína muy buena, de buen precio, y que no necesita mayores condiciones de almacenamiento, porque una vez que usted la procesa y la pone en una lata, no necesita congelación, nada puede permanecer en la percha de una casa sin ningún problema por X tiempo. Entonces, así están las cosas. Eso también en la pandemia, cuando estábamos en marzo, allá por marzo del 2020, marzo, abril, lo propio, la gente no podía abastecerse y entonces iba lo poco que podía ir a comprar al supermercado, se abastecía de latas de atún para tener en su casa. Entonces eso está ocurriendo ahora, El ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, está aquí en Contrapunto. Un gusto saludarlo, Bruno, gracias por atendernos. Comentábamos la semana pasada esta invitación, también esperamos esta semana hacerlo para Canal 4, en nuestro informativo La Noticia. Ingeniero, a ver, usted ha dado cifras en torno a lo que pasa en la oferta exportable y su crecimiento en Sudamérica. De allí la urgencia de que Ecuador finalmente concrete su adhesión a la Alianza del Pacífico. Fíjense lo que ha hecho Guillermo Lasso hace poco en Chile, ¿no? Aparte de tratar de empujar este proceso, ofrecer un portafolio de inversiones superior a los 30.000 millones de dólares. Claro, eso es para inversión extranjera que venga al país, pero lo de fondo es concretar lo de la Alianza del Pacífico, porque allí tenemos a Colombia, Perú, Chile y sobre todo, de manera esencial, México, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizan ustedes aquello cuando nos habla de un crecimiento de la oferta exportable, que en el caso de Sudamérica pasó del 15-18 al 25%? Con la alianza seguramente eso subirá aún más. Así es, mire, para poder llegar a la gran negociación de toda esta alianza del Pacífico con el Asia, una condición es que entre todos los países de esta parte del mundo, es decir, de América, tengamos acuerdos comerciales entre nosotros. Nos falta un acuerdo comercial con México para cumplir esa condición para poder pasar a ser parte del bloque para negociar con el Asia. Se está negociando con México y de lo que tengo entendido en el caso de la pesca, por ejemplo, en el atún concretamente, México ha pedido unas condiciones que consideramos que no son, digamos, muy pertinentes o muy convenientes. Aceptables, digamos. ¿Qué está pidiendo? Que lo que se exporte, eventualmente se exporte de Ecuador a México, todo sea con reglas de origen cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que el pescado que vaya en una lata para luego ser exportado a México tiene que ser pescado únicamente por barcos ecuatorianos. Nosotros, ¿qué le hemos dicho? Que sigamos las mismas reglas del acuerdo que tenemos con Europa, en donde hay reglas de origen, pero un poquito más abiertas, donde hay cúmulo de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, pescado de un barco de bandera panameña o de bandera de El Salvador o de bandera de Costa Rica pueda también cumplir las normas de origen para entrar. Entonces, eso le hemos pedido a México. Después México ha pedido una serie de información que ya la entregamos a nivel de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, donde ellos también son parte. Entonces les hemos dicho, ¿para qué vamos a estar entregando más información cuando ya la entregamos todos los días a la Comisión del Atún, de las cuales ellos son parte? Entonces, ahí está, en el caso de la pesca, está la negociación que se está llevando a cabo. Esperamos que se pueda concretar para poder luego dar el otro paso de ir a negociar ya en bloque con el Asia, a pesar de que el presidente ya firmó un memorándum de entendimiento, por ejemplo, para negociar directamente con la China. Entonces, así van las cosas, pero es importantísimo como política, y el gobierno eso lo tiene claro y lo ha dicho, es importantísimo que podamos tener más acuerdos comerciales. El gobierno ha planteado 10 acuerdos comerciales con países que suman más o menos el 80% del PIB mundial. Entre ellos está China, Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea del Sur, etcétera. Así que
Estamos trabajando, como le digo, muy de cerca. Existe el cuarto de al lado, que se llama, en estas negociaciones, que el cuarto adjunto, lo está liderando el comité empresarial y ahí estamos participando. Ahora, ingeniero, si bien la participación del atún en los dos mercados en conflicto en el este de Europa, usted nos ha dicho 34, 36 millones de dólares en el 2021. Queremos saber si ustedes también tienen el mismo problema que el banano para cobrar debido a la desconexión del sistema SWIFT en los bancos rusos. ¿Por qué se lo pregunto? Porque solo en el caso del banano hay 70 millones de dólares en cola porque ese producto estaba en tránsito cuando se aplicaron las sanciones económicas y comerciales desde Bruselas y desde Washington. Entonces, en el caso del atún, ¿tienen valores pendientes? ¿Cuál ha sido la afectación directa a pesar de esta mínima cuota que usted nos decía? De ese tipo de afectación no tenemos, no nos han reportado nuestros agremiados, gracias a Dios, porque gran parte de lo que se le vende a Rusia no es atún, es la macarela congelada, que eso se da, pues como es estacional y todo, se da en ciertas épocas del año. No tenemos reportado cuentas por cobrar producto de la desconexión del SWIFT que le ha hecho el mundo occidental, digamos, a Rusia. No tenemos ese problema, gracias a Dios. 7:51, Bruno Leone está aquí en Contrapunto, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Hay otros temas que también están pendientes, ¿no? Y tienen que ver con la devolución simplificada de tributos, ingeniero, porque es algo que también están exigiendo los bananeros a propósito de este problema que se agudiza, ¿no?, entre Moscú y Kiev. Aparte, ellos, por la naturaleza de su afectación, piden líneas de crédito porque no tendrían liquidez, imagínense. No han cobrado cerca de 70 millones de dólares, pero en el caso tributario, ¿ustedes están en la misma línea ya para que aquello se pueda concretar a fin de garantizar el flujo en torno a esa simplificación de la devolución tributaria? A ver, mire, el Ecuador tiene un problema muy serio de costos internos. Eso es así, está totalmente identificado y está en la mesa, digamos, de las conversaciones permanentes. Hay una ley anterior que no recuerdo el nombre, me parece que es la ley de inversiones, no me acuerdo el nombre, donde ya dejó creado y está legalmente, existe la posibilidad de tener un drawback, que es esa devolución de impuestos, porque el concepto es que no se puede exportar impuestos. Pero el Ministerio de Finanzas tiene que asignar en el presupuesto los recursos para que sean entregados por la vía de esa base legal que ya existe. Eso no se ha dado. En nuestras conversaciones que tenemos entre los sectores exportadores, yo le decía a mis colegas que está bien, digamos, el banano es el más afectado y estamos todos apoyando, pero no debemos enfocarnos en pedir cuestiones, digamos, coyunturales o muy particulares por una situación, que el terremoto de aquí, que la guerra de acá. Nosotros tenemos que trabajar en la película completa. El Ecuador necesita ser más competitivo en general en sus exportaciones. El tema laboral está en la mesa, el tema de los costos internos está en la mesa. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos teniendo ahí una pequeña situación, no tan pequeña, una situación en relación, por ejemplo, ha subido el barril del petróleo a niveles de 120, 115, qué sé yo, y por lo tanto los combustibles han subido. El gobierno los tiene congelados. Eso de alguna forma nos está ayudando, sin duda. Pero no, cuando usted invierte para crear una actividad de exportación, usted tiene que tener una visión de largo plazo. Entonces, esa certidumbre es muy necesaria para poder hacer tus proyecciones económicas y saber si usted en el tiempo va a poder o no va a poder recuperar esa inversión. Entonces, hoy por hoy, en definitiva, existe la norma legal, pero Finanzas no ha asignado el presupuesto para que se pueda, por esa vía, hacer la devolución automática de tributos generados en los procesos productivos de exportación. Claro, y en el caso del atún, ¿de cuánta plata hablamos, ingeniero? A ver, más o menos el componente es alrededor de un
3% lo que se va, del drawback, eso es lo que se ha venido hablando. Entonces estamos hablando de que si el atún exportó 1.800 millones, pues el 3% de 1.800 habría que ser la división, y ese es el valor que tendría que recibir de regreso el sector exportador atunero. No solo el atunero, el pesquero, porque Ecuador exporta no solamente atún, Ecuador exporta harina de pescado, caballa congelada, filetes de pescado, una serie de cosas. Entonces, la idea es que ese 3% sea devuelto a sí mismo, como a los camaroneros, como a los bananeros, los floricultores, también al sector pesquero. Para concluir, ingeniero, 7:56, Bruno Leone de la Cámara Nacional de Pesquería está aquí en Contrapunto a través de Huancavilca. ¿Cuáles son las bondades, a juzgar de la Cámara Nacional de Pesquería, de esta ley de atracción de inversiones que ya ha pasado su primer debate en el Parlamento en estos últimos días, particularmente el fin de semana, porque se vuelve a hablar de las zonas francas que en su momento existieron por un corto tiempo en el país, entre el 80 y 90? Eso luego volvió con las denominadas sedes, estas zonas especiales de desarrollo económico, con el gobierno de Rafael Correa Delgado, y ahora se vuelve a hablar de las zonas francas. ¿En qué medida esto va a aportar, y de acuerdo a los incentivos tributarios que se han expuesto desde el gobierno, para que crezcan los sectores que hoy deben de generar lo que todo el mundo pide, Bruno: empleo? Empleo, claro. A ver, mire, de la forma como nosotros lo vemos, la ley tiene un concepto interesante que funciona en otras partes, ¿no? Alguna vez yo decía, por ejemplo, en Colombia, nosotros exportamos a Medellín harina de pescado hace muchísimos años, entonces tengo amigos y tenemos un agente allá que nos representa. Por ejemplo, cuando usted llega a Colombia, al aeropuerto, queda como arriba del aeropuerto de Río Negro, y usted va bajando hacia el valle, donde está la ciudad, en esas colinas hacia abajo, usted ve unas zonas francas de salud, por ejemplo. Y ahí se han instalado hospitales y clínicas de otras partes que han ido ahí, se han puesto ahí, no han pagado impuestos, tienen una serie de beneficios, y eso le está dando servicio de salud a la población de Medellín, ¿no? Entonces, acá el concepto es ese, ¿no? Crear el concepto de zonas francas, pero no para que usted tenga que mover su fábrica o su instalación industrial a un lugar en particular, sino que su propio predio, previo a un trámite y a unas verificaciones y a una reglamentación que tendrá que hacer, usted lo puede convertir en zona franca, con lo cual usted va a tener una excepción de impuestos, va a poder importar materiales, bienes, equipos para procesar un determinado producto para luego exportarlo, y eso seguramente va a redundar en una mejora en la competitividad. Inclusive tengo entendido que ahí va a haber un régimen laboral, digamos, acorde porque el concepto de zona franca, recordemos, es el concepto de la extraterritorialidad, o sea, en esa partecita que se denomine zona franca, usted se maneja con otras leyes, no la del Ecuador. Ese es un poco el concepto. Entonces, a mí eso me parece interesante. Obviamente eso tendrá que ser manejado con mucha responsabilidad por las personas que van a dar las autorizaciones del caso, ¿verdad? Pero el concepto es muy interesante, y lo vemos con buenos ojos. Cuando salgan los reglamentos, habrá que sentarse a ver cómo mismo eso se puede llevar a la práctica. Gracias, ingeniero Edison. Ok, muchas gracias al ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Estamos atentos a lo que ocurra, obviamente, con los productos ecuatorianos y en particular con la pesca también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Jorge, Edison, que tengan buenos días, una buena semana. Un abrazo, igual. Estupendo inicio de semana para todos nuestros amables oyentes. Bueno. Sí.